para la transmisión. Ahí va. Sí, ahí va. Bueno, y ya vamos viendo el funcionamiento de lo que es el cerebro adolescente, ¿sí? Nos vienen a dar una mano y nos ayudan en todas estas tareas. Vení, Nick. Vení, ¿te animás? Ahí está. Él es Ya. Nico, mi ayudante principal en todo lo tecno. Bueno, despacito voy a esperar un ratito que se unan todos, ¿sí? Para cuando comenzar la disertación, que esté la mayoría que quiere presenciar esta transmisión. Y les voy a ir contando y presentándome un poquito quién soy. Bueno, soy Elizabeth González Montaner, soy psicóloga, profesora de yoga y madre, ¿sí? Hace 20 años que dirijo el Centro de Psicología Psicoeducar. En agosto justo cumplimos 20 años y tengo 10 años más o menos de trabajo en yoga y 24 años de mamá. Así que bueno, con todo ese arsenal les voy a presentar algunos lineamientos de lo que es el cerebro adolescente, cuáles son las maneras más saludables que hoy la neurociencia está definiendo para poder conversar con nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestros sobrinos o nietos adolescentes. Es interesante porque hay un cambio de paradigma muy marcado, más que nada para la población que hoy nos toca ser padres, docentes, ¿sí? Tíos. Los que estamos mayores a 35 y 40 años hemos vivido una idea de la adolescencia muy distinta a lo que hoy arrojan los estudios científicos. Antes se consideraba que en la adolescencia sí o sí era una etapa conflictiva, sí o sí era un traspaso a hacerse adulto y como que había que pasarla lo mejor que se pudiera, rápido y no detenidamente, ¿sí? No se veían muchas capacidades en el cerebro adolescente y había otra tendencia a creer que a los 12 años se terminaba como de cerrar el cerebro. Si bien es verdad que entre los 6 y los 12 años termina de cerrarse una parte muy importante de nuestra arquitectura cerebral, lo interesante que se está descubriendo, y estos fueron los aportes de la resonancia magnética y de toda la que es imaginería cerebral, que hoy por suerte podemos contar, se está descubriendo que hay cambios importantes evolutivos y van configurando un nuevo modelo de cerebro en un tiempo también fundamental e interesante en donde se van generando el estilo de personalidad, los valores, el proyecto de vida. Así que fíjense qué momento importante de la vida es la adolescencia. ¿Cuándo comienza? Si tuviéramos que decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo se es adolescente? ¿Sí? Hoy día se considera que aproximadamente comienza a los 10 años, ¿sí? Y no se asusten con lo que les voy a contar, pero desde la neurociencia termina a los 30 años. Digo, no se asusten porque entre los 20 y los 30 años, en la segunda década de la adolescencia, se van generando cambios que van llegando a la juventud y van logrando esa autonomía y ese proyecto de vida que se va realizando, ¿sí? Cuando hablamos de un estado de cerebro adolescente, lo que queremos decir en el caso de neurociencia es cuáles son las características biológicas que están teniendo ese cerebro en ese momento, en ese tiempo vital. Tenemos 100.000 millones de neuronas y de esas 100.000 millones de neuronas tenemos una capacidad increíble de generar sinapsis. Las neuronas son como estrellitas que tienen como si fueran deditos, que son dendritas y axones, ¿sí? Y esas manitos, que son sus dendritas y sus axones, generan la conexión con otras neuronas. Así que imagínense 100.000 millones con todas las combinaciones posibles que puede haber. Lo que es realmente sorprendente para la neurociencia es que se descubrió no hace más que 10 a 15 años que en el momento del comienzo de la adolescencia hay un tiempo de poda neuronal. ¿Y a qué se le llama la poda neuronal? Se le llama a la reorganización cerebral que va a ocurrir en general en una etapa de la adolescencia donde ya se empiezan a recortar y a cerrar redes neuronales que no han sido utilizadas.
Miren qué interesante y qué importante. Y después vamos a ir viendo qué pasa en ese interín entre lo que se poda y la nueva cuestión que se va a formar, que pasa algo similar a un jardín, ¿no? Cuando si queremos armar un jardín y primero limpiamos el terreno, por un tiempo no hay nada plantado. Algo parecido pasa en la adolescencia. Por un tiempo no hay nada plantado, que es cuando nuestros hijos nos contestan de una manera que todos hemos vivido, que decimos, es mi hijo, es mi hija, ¿sí? O se apartan o se aíslan demasiado, ¿sí? O no saben cómo reaccionar ante algún momento familiar, ¿sí? ¿Qué va pasando? A lo largo de la evolución de la adolescencia, recuerden que dijimos que alrededor de los 10 ya tenemos rasgos adolescentes, ya empieza la pubertad, ¿sí? Y en la etapa más media de esa década, primera década de adolescencia, con la poda neuronal comienza un proceso neurobiológico muy interesante que es la incorporación de mielinización, ¿sí? Se van estas neuronas que yo les contaba, los axones, el axón más largo llega a la punta del dedo gordo de nuestro pie, ¿sí? Son las terminaciones nerviosas que hace que se conecte nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Esos axones empiezan a recubrir por una sustancia blanca, que es la mielina, y que esta sustancia blanca de mielina es la que genera mejor eficacia en la sinapsis y en el funcionamiento, ¿sí? Pero se va dando todo despacito, ¿sí? Entonces, acá constituimos un estado en donde se considera que la adolescencia, la pubertad, es un periodo crítico de intervención del entorno educativo, familiar y escolar, y de las relaciones que se tengan con las amistades para determinar, ¿sí? Los cambios neuroplásticos que podría tener el cerebro. O sea, el entorno entra al cerebro, si quieren, desde las funciones de pensamiento y de conducta para reorganizarlo. Por eso es tan importante como nosotros como padres les vamos a conversar, porque nosotros en ese momento somos de alguna manera los que vamos a construir esas nuevas conexiones neuronales que se podaron, está limpito el terreno, tenemos que plantar, bueno, plantemos los árboles más saludables que podamos, ¿sí? Si no plantamos en forma saludable, va a ser complejo, ¿sí? Y obviamente hoy estoy hablando de cerebro adolescente, etapa evolutiva normal, ¿sí? En el medio de esto hay que agregar las posibles patologías, enfermedades mentales que podrían, o trastornos mentales que se podrían estar gestionando en los cerebros. Estos estudios que yo les contaba de resonancia magnética son nuevos, bastante nuevos, o sea, desde el 90 hacia acá se empieza a considerar esto, lo que va produciendo un cambio de paradigma en lo que es el entendimiento de la adolescencia. Bueno, ¿qué va pasando en el cerebro del adolescente? ¿Se acuerdan? Los que ya nos han seguido, me cuesta por las dos cámaras de Facebook e Instagram, pero los que nos siguieron en otras transmisiones, hablamos del cerebro, ¿sí? A ver, voy a tratar de ubicarme ahí, para no moverme tanto. Imagínense que la zona de la muñeca es el tronco encefálico. Esto se corresponde a la nuca, ¿sí? A mi nuca. En esa zona se generan todos los procesos neurovegetativos, o sea, todo lo que tiene que ver con la respiración, no voluntaria, la involuntaria, ¿sí? Con el sueño, la vigilia, el hambre, la sed, todas las funciones de las cuales nosotros en general no necesitamos estar voluntariamente consciente activándolas, ¿sí? Esos procesos son la parte más básica de nuestro cerebro. Después está el sistema límbico, que en el caso de la mano va a ser como el dedo pulgar. Es el sistema de las emociones. Atención, porque ahora van a ver que en la adolescencia se incrementan las zonas neuronales que refieren a la emocionabilidad. Entonces, este sistema límbico acá guardadito empieza a crecer mucho más que en la niñez, principalmente dos órganos, amígdala y núcleo accumbens, que no son las amígdalas de la garganta, son las amígdalas cerebrales, las que nos llevan a representar el sistema de emoción. Si sentimos miedo, si sentimos angustia,
si sentimos tristeza, si sentimos alegría, todo eso retumba y se incrementa. O sea que los adolescentes son más vulnerables a la emocionabilidad, sienten más las emociones que los niños y que los adultos. ¿Sí? Fundamental. Por eso, como papás, los tenemos que acompañar, que a veces están, digamos, exaltados o muy caídos o muy cabizbajos o muy molestos con algo, y ellos lo sienten un poco más, pero biológicamente lo sienten más. ¿Sí? Luego está la etapa donde la corteza cerebral, que serían como mis dedos que van a cubrir y de alguna forma a proteger a la emocionabilidad, nos va a dar la naturaleza de humanos, ¿sí? Toda la neocorteza, que serían los lóbulos frontales en nuestra frente, nos van a llevar a tener una vida en donde podamos razonar, planear, estudiar, anticipar, establecer metas, autorregularnos, controlar los impulsos, ser flexibles, ¿sí? Organizarnos en espacio, en tiempo, regular y diseñar planes y programas. Todo eso, ¿qué zona cerebral lo hace? Nuestra frente. Lo hacen los lóbulos frontales. ¿Qué pasa en la adolescencia? Todavía esta zona está igual de chiquita que cuando eran niños. Pero acuérdense, el sistema emocional está, ¿sí? Y ni les cuento de la intervención que hacen acá las hormonas para, obviamente, generar todo el sistema de búsqueda de recompensas, búsqueda de placer, búsqueda de el despertar sexual y romántico y sensual, sociable, ¿sí? Todo eso con una protección cerebral de neocorteza muy limitada. Los padres y los educadores vamos a tener que ayudarlos a desarrollar esta zona en lugar de criticarlos y de asustarlos y de castigarlos, ¿sí? Es muy interesante esto, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cuáles son los modos para dirigirnos a los chicos. Entonces, recuerden, este desarrollo cerebral es más tardío. Muy importante para considerar y para no amargarnos tanto cuando los chicos hacen cosas que no serían las que nosotros quisimos transmitirles en nuestra educación, ¿sí? La actividad del núcleo accumbens, que es este núcleo de adolescentes que está mucho más alto, prácticamente el doble que en la niñez y en los adultos, es la búsqueda de satisfacer la necesidad en forma inmediata. Por eso el adolescente le cuesta comprender que se tiene que quedar 2 horas más estudiando, que el chocolate lo puede comer mañana, que va a ser un grave riesgo si prueba droga, ¿sí? Que tiene que cuidarse en la sexualidad. Y fíjense cuántas cosas, y hoy estoy solamente titulando, ¿sí? Porque cada uno de los temas que dije da para un montón, ¿sí? Bueno, a todos nos ha pasado decir y sentir como padres, no entiendo a mi hija, no entiendo a mi hijo, ¿sí? David Bueno es un biólogo que trabaja en el estudio neurocientífico de la adolescencia y él nos cuenta que esta madurez y esta capacidad de razonar y de controlar las emociones que se va dando tan paulatinamente y que nosotros como padres a veces la esperamos mucho más rápido, nos hace tener esa distancia emocional con nuestros hijos y no comprenderlos. Es necesario que el entorno pueda eh, permitir los ensayos emocionales. Como este sistema límbico se está desarrollando, ellos empiezan a expresar emocionalidad, conectan con la neocorteza para empezar a aproximar conductas con el córtex motor que está en una zona cerebral, rápidamente te cierran la puerta en la cara, ¿sí? Rápidamente revolean el celular, ¿sí? No está nada bien que hagan todo esto. Lo que me refiero es por qué pasa. Rápidamente la zona límbica va a la zona motora y se ejecuta la acción. Y nosotros vamos atrás como mamá o papá diciéndoles, para colmo, no puedo creer que vos seas mi hija o mi hijo. Y ellos irrumpen en llanto, en dolor o en separación, en distancia, porque sienten mucho dolor. Ellos también están confundidos de los comportamientos que hacen y no son los que quieren. Eso no me cabe duda, ¿sí? O sea, ellos no quieren eso. Son ensayos emocionales, conductuales, complicados
que en el mejor contexto que se pueden dar es en casa, para que nos muestren a nosotros que los amamos y que somos los padres y que podemos apoyarlos y enseñarles a cómo gestionar distinto ese momento de tensión. En general, ante el estallido, conviene esperar. No es un momento de conversar. ¿Cuándo no hay que conversar? ¿Cuándo no? Cuando estamos estallando. Primero porque si ellos estallan, nosotros estamos ahí por estallar. Y si no estamos por estallar, estamos realmente muy nerviosos y muy complicados como para dialogar, ¿sí? Así que hay que esperar que el mar baje, ¿sí? Que las olas se acomoden y que la marea llegue a un nivel en donde nos podamos sentar a conversar. Pero no hay que esperar a que el mar baje y la marea se acomode para nunca más hablar. Esto es fundamental. Muchas nenas y nenes chicos que yo atiendo me dicen, no, al final mi mamá, mi papá después hicieron de cuenta como si nada. Y yo les digo, bueno, es que no es fácil a veces entablar de nuevo la conversación, encontrar la oportunidad, encontrar las palabras adecuadas para hablar de lo que pasó, ¿sí? Y a veces los adultos intentamos pasar la página porque no sabemos muy bien cómo reaccionar. Pero puede que funcione decir, sentémonos a charlar, ¿sí? De lo que pasó, de lo que sentiste, de lo que realmente sucedió y cómo podríamos haber actuado todos de una manera diferente. El entorno va a indicar la valoración de la respuesta emocional, ¿sí? Si un chico toma una moto o un auto y va a toda velocidad y, alguien se sonríe o dice qué capo, y bueno, el entorno le está indicando que es adecuado, ¿sí? Si nosotros como adultos, para hacer una fiesta necesitamos mucho compra de alcohol, ¿sí? Le estamos enseñando a nuestros hijos que a partir de ahí nos vamos a divertir. No le estamos enseñando una moderación o un modo correcto de dirigirnos al disfrute, ¿sí? Muy importante el modelado. Cada cosa que nosotros hacemos, nuestros hijos están así observándonos y es lo que más se acuerdan de nosotros. No lo que decimos, lo que hacemos con nuestra vida. Es el gran lío de ser padres. Pero bueno, ya está, ya lo somos. Igual es hermoso, ¿no? El futuro del planeta depende de la inventiva de nuestros adolescentes. Acá les traigo a Daniel Siegel y les traigo nombres porque a los papás que estén interesados pueden googlear y buscar. Él es un psicoterapeuta que escribió un libro que se llama Tormenta Cerebral, que es un libro mitad para padres, mitad para adolescentes. Lo pueden encontrar fácilmente en internet, lo van a bajar en PDF y se lo pueden leer. Y cuenta muy bien qué pasa en el cerebro adolescente y cuáles son las capacidades que todavía no hablamos que tiene el adolescente. Bueno, hay mitos sobre la adolescencia. Si ahora me están escuchando papás con chicos entre 8 o 9 años, les pido por favor que ya empiecen a modificar estos mitos. Primero, que es una etapa terrible y conflictiva, que esto genera bastante miedo en el adulto, como si, uy, se va a volver adolescente, ¿cómo voy a manejarme? ¿Sí? Pensar que el cambio en hormonas los va a llevar a tener una perturbación emocional demasiado alta, que no es del todo así, ¿sí? Y los adolescentes que escuchan esto, ¿sí? En general empiezan a sentir que están indefensos ante una etapa vital que no saben ni cómo manejar, ¿sí? Así que estos mitos no nos ayudan para nada. Hay que darle seguridad a los chicos de que con acompañamiento vamos a ir llevando adelante todas las etapas de la vida, ¿sí? ¿Qué pasa con la capacidad de retrasar las recompensas en el cerebro adolescente? Ellos quieren todo ya, ¿sí? Quieren una recompensa inmediata, por eso les molesta mucho las limitaciones que como padres o educadores queremos darles. Lo ideal para estos casos, piensen que el que regula la recompensa es el núcleo accumbens, que lo tienen muy grande, ¿sí? Y lleno de necesidad de incremento de la dopamina. Y la dopamina se incrementa desde que te comas un chocolate, que toques el violín, que hagas un buen partido de tenis o que consumas cocaína o cigarrillos, ¿sí? Miren tantas cosas. Nuestra tarea como padres es conducirlos, acompañarlos a la determinación en valores de cuáles son los comportamientos que pueden ayudarlos a ellos a sentir placer de una manera saludable. Es un largo camino, no se termina nunca ese camino, hay que ir marcando. Así cuando son chiquitos, bueno,
a mí me pasa, mis hijos están grandes ya, pero cuando eran más chiquitos, esta frase, lavate los dientes, hay que lavarse los dientes, bueno, en la adolescencia hay que seguir charlando y en la juventud y en la adultez acerca de cómo llevamos el placer en nuestras vidas, cómo nos cuidamos para tener un buen placer, ¿sí? Hay que encontrar un espacio temporal para poder conversar. Y la conversación, el arte de conversar, tiene que ser de uno a uno, en donde nos sentamos los que vamos a conversar, no juzgados ni criticados por el otro. Así que a tachar todas las preguntas de interrogatorio que tanto hacemos, ¿cómo te fue? Ahora en la modalidad online terminaste las tareas y no sabemos más qué comer. Esas son preguntas de interrogatorio que los adolescentes detestan, piensan que es una versión bastante mínima de expresión parental que tenemos, ¿sí? Y en general no nos podemos relajar ni les podemos contar qué nos pasa a nosotros. Lo que más esperan ellos es que les contemos cómo nosotros nos sentimos, que los miremos a los ojos, ¿sí? Que no busquemos todos los días un espacio para conversar, porque vamos a ser molestos, pero sí cada tanto que busquemos la posibilidad que la conversación se dé por intereses, ¿sí? O que yo escuche atentamente lo que el otro tiene para contarme, ¿sí? Sin estar disciplinando en el medio. Hay momentos muy tensos, yo los he vivido y me imagino que todos los que estamos ahora en la transmisión debemos sentirlo. Esto cuando estás comiendo y te tiran un tema, bueno, mi amigo está fumando marihuana o, uy, no sabes tal, llevó alcohol al colegio o qué pasa con esto. Y uno se va atragantando, no sabe muy bien qué decir en ese momento, empieza a decir a vos ni se te ocurra, que es lo típico que uno se le sale. Y en general, por prohibición, por lineamiento y límite, no funcionan las cosas. No es solamente no lo hagas, sino es qué pensás de eso, cómo te sentís ante ese comportamiento, qué pensás que le está pasando a tu amigo o a tu amiga, qué considerás de ese consumo, ¿sí? ¿Tenés en cuenta cuál es digamos, el impacto de la marihuana en el cerebro de un adolescente y el alcohol, cómo impacta en el cerebro del adolescente, que es muy distinto al impacto en un cerebro adulto? De todas maneras, a todos les genera algo de perturbación, pero es muy diferente el impacto que se da. Es importante conversar. Y si no sabemos, porque nosotros como padres no tenemos que saber todo, tenemos que ser espontáneos, auténticos y aspirar a poder formarnos y saber, pero no necesitamos saber todo. Podemos decirle, bueno, vamos a buscar información o vamos a leer o vamos a consultar cuando la situación ya pasa a otra cuestión. Es muy importante terminar de conversar y de distinguir si ese es un momento oportuno para disciplinar o no, ¿sí? Porque en el momento en que nosotros queremos obligar o quedarnos tranquilos de que nuestro hijo nos promete no hacer algo, en general lo que estamos haciendo es entorpecer la conversación, lograr que nuestro hijo nos termine mintiendo en muchos casos o fingiendo una actitud y una situación que no es la que nosotros queremos, ¿sí? Hoy día la relación vincular tiene que ser, digo hoy día porque ellos vienen a pedir mucho esto, en donde uno pueda sentirse querido y respetado por el otro y permitir que a quién más le vamos a contar las cosas que hacemos, ¿sí? Esto me lo dijo un día mi hijo más grande, ¿sí? ¿Y a quién se lo voy a contar? Y es verdad, ¿a quién se lo voy a contar? ¿A quién mejor que a mi mamá o a mi papá? Aunque a nosotros nos produce mucho dolor y desesperación ver qué vamos a hacer con lo que nos están contando. Cuando no sabemos qué hacer, conviene recurrir al silencio, a una indiferencia afectiva y saludable, en el cual le digamos, lo voy a pensar, lo que me dijiste me impactó mucho, no sé cómo ayudarte con esto que me contaste, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, lo voy a analizar, voy a investigar o voy a consultar, ¿sí? Bueno, José Antonio Marina, otro autor que les traigo, que es filósofo, él piensa que
la adolescencia es un periodo para construir un mejor cerebro y en ese intento trata de generar, por eso él tiene una universidad para padres, enlazar el cerebro que madura con las circunstancias del entorno. En realidad la idea central de todo esto que estamos contando es que nosotros veamos oportunidades en las dificultades que nuestros hijos tienen. ¿Sí? Ellos tienden a decirnos, vieron que la frase siempre típica es, ¿todo bien? Sí, todo bien, ¿sí? O sí, no, no tengo nada, no hicimos nada, no pasa nada. Siempre tienden a taparnos con esa pequeña conversación, ¿sí? Y nosotros lo que en general hacemos es cuando queremos conversar, sacar una idea de lo que están haciendo o investigar por otros lados, ¿sí? Lo que están haciendo para ver cómo los podemos ayudar. Cuando en realidad naturalmente se los tenemos que contar. Quiero estar con vos, quiero acompañarte, quiero saber cómo te sentís y te cuento cómo me siento yo, que esa es una de las cuestiones centrales. Yo les diría, consejo central, hablar poco, pero interesante. Cuando vamos a hablar, contarles algo de nosotros, que los hijos nos noten interesados no solo por ellos, sino por nuestra propia vida, ¿sí? Y acá les traigo frases que les pedí a los chicos que me ayuden a transmitirles para el fin de esta transmisión. ¿Qué le pedirías a tus padres? Que me escuchen sentados, me dice un nene de 14 años. Digo, que te escuchen sentados. Sí, sí, en general están parados, se están moviendo, ¿sí? O están terminando de contestar un mail o algo del trabajo. Así que, fundamental, nos tenemos que sentar a hablar. ¿Vieron cuando nos encontramos con un amigo o con un pariente que hace mucho que no vemos? ¿Qué hacemos? Nos sentamos. ¿Sí? Que me cuenten cómo se sienten con cosas que pasan. Fundamental, fundamental, ¿sí? ¿Cómo se sienten ellos? Que esto de decir, estoy triste, estoy preocupado, no, a veces no necesito contar todo lo que me pasa, ¿sí? Según, porque también tengo que resguardar mi intimidad como ellos van a ir resguardando la propia, ¿sí? Pero puedo contar lo que siento o la cara que tengo la puedo empezar a contar. Bueno, por ejemplo ahora en consulta online, que yo estoy en casa, dando todo mi trabajo acá, me pasa a veces con consultas muy complejas y muy desgastantes que cuando salgo tiendo a decirle a mi familia y más que nada a mis hijos cómo me siento o no necesariamente cómo fue la consulta, pero que si me ven cara apenada o conflictiva, tiene que ver con lo que estuve trabajando, ¿sí? Y es muy importante titularlo, porque así nuestros hijos también lo van a hacer con nosotros, ¿sí? Que paren de criticarme. Me dijo Milena de 13 años, que ella se siente todo el tiempo observada y criticada, ¿sí? Que confíen en mí. Gran frase, ¿sí? Gran frase. Qué lío esto, porque si yo confío en vos y como hijo o hija y vos me defraudás, que no es que nos defrauden a nosotros, se defraudan ellos mismos, hacen ensayos emocionales y conductuales en el cual se equivocan y hacen torpemente conductas de riesgo, de exploración, de consumo, de peligrosidad. Entonces, en conclusión, no es me defraudas, en conclusión es, estás defraudando a vos mismo y yo voy a seguir confiando en vos, ¿sí? Y en la esperanza de que los valores que te transmití los tengas y a esperar que lo puedas hacer. Ese sería el modelo. Que se banquen mis problemas. Pedro, de 14 años, que tiene muchos problemas y sus papás están muy ausentes. Son papás que no se bancan los problemas de Pedro, yo coincido totalmente con él, porque es el quinto de los hijos y los otros cuatro no es que no tuvieron problemas, no contaron sus problemas, ¿sí? Y que me quieran como soy, que me quieran como soy. Otro tema y otra transmisión en vivo para más adelante, esto de si mi hijo es diferente a mí, si mi hijo tiene una identidad de género diferente a la que yo biológicamente le transmití con mi genética, ¿sí? Que me quieran como soy, ¿sí? Fundamental. Bueno, un gusto estar acá de nuevo en la transmisión. Quiero que me escriban todos los comentarios, si les interesó, si no les gustó, si les pareció complejo lo que conté, si las dudas y preguntas vemos que nos siguen, pero quiero realmente una interacción activa en que me puedan contar cómo van sintiendo estos espacios.
Bueno, un beso y buen tiempo para todos.